El andén de la estación se extendía vacío bajo la luz ámbar de un sol que agonizaba lentamente, como si el propio cielo dudara en dejar caer la oscuridad sobre lo que estaba a punto de suceder. Grace Morrison permanecía completamente inmóvil en el banco de madera, con el bolso de alfombra de su madre a su lado, observando cómo los últimos vestigios de humo de carbón se disolvían en el cielo interminable de Texas. El tren que debía haberla llevado hacia el matrimonio había partido 20 minutos atrás, llevándose consigo a las otras novias por correspondencia que habían encontrado a sus prometidos esperándolas con sombreros en mano y esperanzas en los ojos. Pero Thomas Brennan no había venido. Y lo que Grace aún no sabía era que su ausencia no era accidente. Era cálculo. La carta que prometía amor y prosperidad yacía arrugada en su bolsillo. Cada línea escrita con cuidado ahora resultaba obvia en retrospectiva. Las palabras de un hombre que había perfeccionado el arte de decir exactamente lo que una mujer desesperada necesitaba escuchar. A su alrededor, el pueblo fronterizo de Sunset Creek comenzaba a encender sus lámparas de la tarde, preparándose para otra noche mientras ella permanecía suspendida entre la vida que había dejado atrás en Ohio y la que jamás había existido fuera del papel. El jefe de estación se acercó, haciendo sonar sus llaves con gesto de disculpa. Sus ojos evitaban los de ella de una manera que Grace notó pero no comprendió todavía. «Señorita, me temo que estamos cerrando. ¿Tiene usted algún lugar donde?» 12 centavos tintinearon en su monedero cuando ella buscó sin pensar. Ningún lugar la llamaba. El jefe de estación cambió el peso de un pie al otro, sus llaves de latón captando los últimos rayos de sol que se filtraban oblicuamente por las altas ventanas de la estación, y algo en su expresión, algo parecido a la culpa, hizo que Grace frunciera el ceño apenas perceptiblemente. ¿Conoce usted a Thomas Brennan?, preguntó ella de repente. El hombre parpadeó. Solo de nombre, señorita. Solo de nombre. Pero sus manos apretaron las llaves con más fuerza y se alejó demasiado rápido. Grace Morrison levantó el mentón, un gesto que había perfeccionado durante años de trabajo en la fábrica cuando los supervisores cuestionaban su ritmo o su dedicación. El orgullo, siempre decía su madre, no costaba nada pero podía comprar dignidad en los momentos más difíciles. Estoy esperando a alguien, dijo, aunque las palabras sabían a ceniza y a algo más que apenas nombraba, a traición deliberada. Tal vez se retrasó. El rostro curtido del hombre mayor se suavizó con esa particular bondad reservada para quienes han visto sus esperanzas destrozadas públicamente. Él lo había visto antes, mujeres que llegaban con promesas y hombres que nunca se materializaban. Pero este caso era distinto, y él lo sabía, y eso era lo que no podía decirle. Bueno, señorita, el hotel está a 2 calles de aquí. La señora Donnelly lleva un establecimiento respetable. Gracias. Los dedos de Grace encontraron las monedas a través de la tela delgada de su bolsito. 12 centavos no alcanzarían para una comida, mucho menos para una habitación. Había gastado todo en el boleto de tren desde Ohio, creyendo en las cartas de Thomas Brennan sobre su próspero rancho, su necesidad de una esposa capaz, la vida que construirían juntos en Texas. Había vendido los aretes de su abuela para completar el pasaje. Ahora hasta eso era polvo. A su alrededor, el andén que había bullido con llegadas ahora estaba vacío, excepto por un mozo que barría el polvo y las colillas de cigarro formando montoncitos ordenados. A través de las ventanas de la estación, Grace observaba a los comerciantes cerrando sus tiendas en la calle principal. Una mujer con un elegante vestido azul subía a un carruaje junto a un hombre que la ayudaba con una ternura tan casual, tan completamente dada por sentada, que Grace tuvo que apartar la mirada. Había visto a 3 novias por correspondencia reunirse con sus prometidos ese día. Mary, de Pensilvania, había llorado de alivio cuando un tímido granjero le presentó flores silvestres recogidas esa misma mañana. Sarah, de Boston, había reído nerviosamente cuando un ranchero tomó su bolso de alfombra con sorprendente delicadeza. Incluso Catherine, sin mayor atractivo y pasados los 30, había encontrado a su viudo mayor esperándola con sus 2 hijos, los rostros iluminados por la esperanza de tener una nueva madre. Cada una de esas escenas había sido un cuchillo más pequeño clavado en el mismo lugar. Pero Grace permanecía sola mientras las sombras se alargaban sobre el andén. El jefe de estación se retiró a su oficina,
dejándola en paz para mantener su ficción un poco más. Ella abrió la carta otra vez, aunque se sabía cada palabra de memoria. La letra audaz de Thomas Brennan había pintado imágenes de arreos de ganado y tierras fértiles, prometiendo seguridad y compañía. Incluso había enviado un daguerrotipo, apuesto, seguro de sí mismo, de pie junto a un fondo pintado de columnas clásicas que debería haberla advertido sobre sus pretensiones. Un hombre que se fotografiaba junto a columnas pintadas nunca había construido nada real con sus propias manos. El sonido de espuelas sobre la madera la hizo levantar la vista. Un hombre emergió de la oficina de carga, cerrando cuentas con el mozo antes de dirigirse hacia la salida. Se movía con la fácil autoridad de alguien acostumbrado a cargar peso sin quejarse, pero sin la arrogancia que ella había aprendido a desconfiar. El polvo cubría sus chaparreras de cuero y su camisa de trabajo, pero la calidad se percibía en el corte de su ropa, en los conchos de plata de su sombrero, en la manera en que sus ojos tomaban la habitación entera antes de posarse en nada en particular. Se detuvo. Su mirada se posó en ella con una evaluación rápida y completamente directa. No el examen invasivo que había soportado de los capataces de la fábrica, sino la valoración práctica de alguien que calculaba una situación y sumaba lo que veía sin agregar lo que quería ver. Sus ojos, grises como nubes de tormenta invernal, registraron su vestido de viaje con sus puños cuidadosamente remendados, su bolso de alfombra con sus esquinas gastadas, su postura rígida que luchaba por negar la desesperación sin del todo lograrlo. «Señora», tocó el ala de su sombrero, ya moviéndose. El jefe de estación apareció de nuevo, esta vez con determinación definitiva. «Señorita, lo siento, pero necesito cerrar. El tren de la mañana llega a las 7 si todavía está esperando a alguien. Él no viene». La admisión escapó antes de que Grace pudiera detenerla. Decirlo en voz alta lo hacía real de una manera que el tiempo transcurrido no había logrado todavía. La transformaba de una novia en espera a una mujer abandonada con 12 centavos, sin conocidos, sin plan, en un pueblo que no era el suyo. El hombre de los conchos de plata se detuvo. Dio la vuelta. Su rostro curtido no revelaba nada calculado, pero algo cambió en su postura, una decisión siendo sopesada en silencio y con cuidado. «Perdone la intromisión, señora, pero no pude evitar escuchar». Su voz llevaba el ritmo medido de alguien que elige las palabras porque las palabras importan. «Mason Cross. Soy dueño del rancho Sunset Creek, a unas 5 millas al norte». Los dedos de Grace se apretaron en el asa de su bolso. Ella sabía lo que vendría después. Lo había visto en las fábricas, lo había leído en los periódicos, lo había escuchado en voz baja entre las mujeres que sabían demasiado sobre cómo funcionaba el mundo para las que no tenían a nadie. «Mi cocinero renunció la semana pasada», continuó él, sorprendiéndola con la dirección completamente inesperada de sus palabras. «Los vaqueros están a punto de amotinarse por sus propios terribles intentos de hacer galletas. El puesto es suyo si lo desea. Habitación, comida y salario. Sin obligaciones más allá de mantener a 20 vaqueros alimentados». Ella estudió su rostro durante un momento más largo de lo que resultaba cómodo, buscando la trampa, la expectativa oculta, el precio que aún no había nombrado. Encontró solo una espera paciente, como si él tuviera todo el tiempo del mundo y ningún interés particular en el resultado. «¿Por qué?». La palabra salió más cortante de lo pretendido. Mason Cross miró la carta arrugada que aún era visible en su regazo, luego volvió a su rostro sin prisa. «Porque sé lo que es tener planes que se desmoronan, señora. Y porque cualquier mujer que puede sentarse en este andén con la columna vertebral tan erguida mientras su mundo se cae a pedazos tiene el temple necesario para sobrevivir la vida en el rancho». Detrás de él, el jefe de estación asintió con una aprobación tan rápida que parecía alivio. Grace sopesó sus opciones con la frialdad de alguien que ha aprendido que el lujo de la indecisión pertenece a quienes tienen alternativas. 12 centavos en la calle o una apuesta con la oferta de este desconocido. La voz de su madre resonó desde el lugar donde guardaba las cosas que más importaban. A veces la única elección es qué riesgo tomar. Y el riesgo conocido siempre es más peligroso que el riesgo honesto. «Señor Cross», dijo, poniéndose de pie con la dignidad cuidadosa de alguien que sabe que la dignidad es lo último que queda. «Acepto su oferta. ¿Cuándo partimos?».
Algo que podría haber sido aprobación parpadeó en sus rasgos, rápido y sin alarde. Ahora, si está lista. Es mejor llegar al rancho antes del anochecer completo. Mientras Grace lo seguía hacia un carruaje Studebaker que esperaba junto al muelle de carga, captó su reflejo en la ventana oscura de la estación. La mujer que la miraba parecía mayor de sus 23 años, marcada por la decepción pero no vencida. Aún no. Y algo en esa imagen le hizo preguntarse si Mason Cross lo había visto también, y si eso era precisamente lo que lo había detenido. El camino al rancho tomó media hora de silencio interrumpido solo por el ritmo de los cascos y el coro lejano de los coyotes comenzando su trabajo nocturno. Mason encendió la linterna de queroseno cuando la última luz desapareció del horizonte, y su resplandor creaba un pequeño mundo de calidez en medio de la oscuridad que se extendía hacia los 4 puntos sin límite visible. ¿Trabajaba en la agricultura en Ohio?, preguntó él eventualmente, con un tono que no obligaba a responder. En la fábrica. Los molinos textiles de Hamilton. Grace se ciñó el chal que él había sacado silenciosamente de debajo del banco sin que ella lo pidiera. 12 horas al día en los telares, 6 días a la semana. Cuando apareció el anuncio del señor Brennan en el periódico, prometiendo tierra y libertad se detuvo. Esperanza, dijo él. No hay nada malo en querer algo mejor. Solo en las personas que venden esa esperanza como si les perteneciera. El comentario la sorprendió por su precisión. Ella lo miró de costado pero él tenía los ojos en el camino, y su perfil en la luz de la linterna era el de alguien que ha pensado ese tipo de cosas por las noches, solo, sin audiencia. ¿Cuánto tiempo lleva siendo dueño de Sunset Creek? 15 años. Comencé con un cuarto de sección y lo amplié a 5,000 acres. Cuido alrededor de 2,000 cabezas de ganado, además de caballos. Lo dijo sin alardear, simplemente exponiendo hechos como quien lee un mapa. La casa empezó como una cabaña de 2 cuartos. Ahora tiene 8 habitaciones, aunque solo uso la oficina y mi dormitorio. Se detuvo brevemente. El resto de la casa está esperando algo que aún no ha llegado. No explicó qué. Y Grace, por razones que no examinó todavía, no preguntó. Al acercarse al rancho, Grace contuvo el aliento ante lo que la lámpara y la luna juntas revelaban, una espaciosa casa de 2 pisos con un amplio porche que rodeaba 3 lados, múltiples graneros, un barracón con humo saliendo de su chimenea, corrales y construcciones secundarias extendiéndose hacia la oscuridad en todas las direcciones. Era más de lo que Thomas Brennan había prometido. Era más de lo que ella había aprendido a creer que existía realmente para alguien como ella. Es imponente, logró decir. Construida para durar, respondió él. Esa es la única manera que conozco de hacer las cosas. La cocina tenía sus propias habitaciones, su propio mundo, y Grace lo reconoció de inmediato como un lugar que había sido bueno antes de que el descuido lo deshonrara. La estufa de hierro fundido era magnífica bajo la mugre. Las ollas de cobre que colgaban de los ganchos habían sido de alguien que cocinaba con orgullo. Y en el estante alto, empujado al fondo como si alguien lo hubiera escondido o simplemente olvidado, encontró esa noche la olla de barro con su tapa de madera, el fermento de masa madre burbujeando débilmente, descuidado pero vivo. Vaya, eres una luchadora, murmuró, y no estaba segura de hablarle solo al fermento. Señor Cross, llamó cuando él alcanzó la puerta al terminar de mostrarle el lugar. Cuando se volvió, ella se obligó a sostener su mirada. Gracias. No sé qué lo llevó a detenerse en ese andén. No sé nada de usted todavía. Pero gracias. No es bondad, señorita Morrison, dijo él. Es un negocio práctico. Necesito una cocinera. Usted necesita empleo. Así de simple. Pero algo en su expresión, algo que desapareció tan pronto como ella lo notó, sugería con claridad que no era tan simple. El desayuno es a las 5. Los hombres agradecerán cualquier cosa que no requiera un martillo para romper. Después de que él se fue, Grace permaneció de pie en la cocina que sería su dominio. Y se permitió por primera vez preguntarse qué clase de hombre construía 8 habitaciones y usaba solo 2, qué clase de hombre guardaba palabras como si fueran caras, qué clase de secreto dormía en el cuarto que el rancho estaba esperando llenar. Las primeras 3 semanas fueron un descubrimiento mutuo y silencioso.
Grace estableció el ritmo de la cocina con la eficiencia aprendida en los telares, pero aplicada ahora a algo que alimentaba en lugar de consumir. Los vaqueros llegaron escépticos la primera mañana, con Jake Sullivan plantado en la entrada con los brazos cruzados y la lealtad al primo Pete como escudo. ¿Dónde está Pete? Su voz cargaba el desafío de quien ha decidido de antemano el resultado. No podría decírselo, señor Sullivan. Fui contratada ayer por el señor Cross. Si tiene alguna queja, quizás debería dirigirse a él. Mientras tanto, el desayuno está listo. Las galletas doradas, altas como pequeñas montañas, hicieron lo que ningún argumento habría logrado. El joven Tommy las mordió primero, y sus ojos se abrieron de par en par. «Cielo santo», susurró, luego se puso rojo. «Perdone, señorita, pero esto es comida de verdad». Jake tomó una. La mordió con el escepticismo de un hombre que ha decidido no dejarse impresionar. Se detuvo. Tomó otro bocado. Miró la galleta como si lo hubiera traicionado. «¿Cómo?», preguntó simplemente. «Manteca de cerdo, no mantequilla», dijo Grace. «Y la masa se trata con delicadeza, como si fuera algo que vale la pena». Jake asintió muy despacio, el gesto de un hombre que concede terreno sin rendirse completamente. Pero fue la noche de la tercera semana que todo empezó a cambiar de verdad, y no de la manera que Grace esperaba. No podía dormir. Su mente calculaba las necesidades del día siguiente cuando a través de la ventana vio las puertas del granero ligeramente abiertas. Extraño. En los días que llevaba en el rancho había notado que Mason era meticuloso hasta el punto de parecer obsesivo con las seguridades nocturnas. Demasiado meticuloso para esto. Se echó el chal, se puso las botas y salió a investigar, con algo en el aire nocturno que le decía que lo que encontraría no sería ordinario. El granero albergaba un mundo diferente de noche. 3 caballos en los establos más amplios, separados del resto, y aún en la luz tenue podía ver que sufrían. La yegua baya con el peso desplazado, el gelding negro con laceraciones en el flanco, la yegua pinta con la cabeza baja y las costillas visibles. «Oh, pobrecitas», susurró Grace, acercándose con los movimientos lentos que le había enseñado su padre, el lenguaje que los caballos entienden antes que las palabras. «¿Pero qué diablos se está haciendo aquí?». La voz de Mason rasgó la quietud del granero. Él estaba en la entrada con el rifle en mano, el cabello sin peinar, la camisa abrochada deprisa, los pies descalzos en las botas. La imagen de un hombre que duerme mal pero mantiene el rifle al alcance incluso así. Sus ojos tomaron la escena, Grace en su camisón, los caballos, los suministros medicinales que ella había traído de la cocina. «Vi las puertas», explicó. «Estos caballos están heridos». «¿Sabe tratar caballos?». Dejó el rifle a un lado, acercándose con una rapidez que sugería que la pregunta importaba más que la intromisión. «Mi padre tenía caballos de arado. Cuando no puedes pagar al veterinario, aprendes. Este tiene las heridas infectadas. Sin tratamiento, desarrollará orgullosa o algo peor». Mason observó sus manos trabajar, delicadas pero seguras, con el conocimiento práctico de quien ha curado porque no había otra opción. «Ese es medianoche», dijo finalmente. «Lo encontré enredado en alambre de púas la semana pasada. La pinta es magie. La compré a un hombre que no merecía tenerla. La valla es duquesa. Se quedó coja. Ya no son caballos de trabajo. La mayoría los sacrificaría o los vendería por lo que pudieran dar. Pero me dieron sus mejores años. Parece justo devolverles la paz». Grace lo miró con nuevos ojos. Un hombre que guardaba caballos rotos por sentimiento más que por utilidad tenía profundidades que no coincidían con la imagen del ranchero reservado y calculador que había construido en su mente durante 3 semanas. «¿Por qué los esconde aquí? ¿Separados?». «No los escondo. Los protejo. Hay diferencia». Su tono era tranquilo pero había algo debajo, una vieja costumbre de explicar cosas que no deberían necesitar explicación. Trabajaron en silencio amigable, sus movimientos sincronizándose naturalmente de una manera que sorprendió a ambos. Cuando Grace alcanzó un balde, él ya lo había llenado. Cuando necesitó que alguien sostuviera a medianoche mientras ella limpiaba el corte cerca de su ojo, Mason estaba allí antes de que ella lo pidiera. «Es difícil de cabeza», advirtió.
¿Acaso no lo somos todos cuando hemos sido lastimados? Murmuró ella, y notó que él no respondió de inmediato, como si la frase hubiera aterrizado en un lugar sensible. Vengo la mayoría de las noches, dijo Mason eventualmente. A revisar. A cambiar vendajes. Es el único momento en que el rancho está en silencio. ¿Podría ayudar?, ofreció Grace. Luego se contuvo. Si usted quisiera. Él asintió lentamente, aceptando la oferta no como obligación sino como algo más difícil de nombrar. Después de la cena entonces. Juntos. Mientras el cielo oriental comenzaba a aclarar y salían del granero, Mason se detuvo. Debes saber algo. Pete, el cocinero anterior, nunca hizo nada parecido a esto. Llegaba tarde, se quejaba constantemente y se fue sin aviso dejando la cocina destruida. Pero usted ve lo que necesita hacerse y lo hace sin que nadie se lo pida. Mi madre diría que eso es simplemente decencia. No lo es. Su voz tenía la certeza de alguien que lo ha comprobado. Se volvió hacia ella. En el granero, con los caballos, llámeme Mason. Es más simple. Era una intimidad pequeña y enorme al mismo tiempo. Grace entendió que los nombres de pila en ese contexto significaban algo más que conveniencia. Entonces yo soy Grace. En el granero. Él sonrió, la primera sonrisa plena que ella le había visto, y transformó su rostro de severo a casi irreconociblemente joven. Lo que ninguno de los dos sabía todavía era que esa sonrisa tendría que sobrevivir lo que se aproximaba. Fue Tommy quien mencionó su cumpleaños accidentalmente, y Grace organizó en secreto la cena especial con el pastel de 3 capas y las cadenas de papel y las velas que el muchacho apagó de un soplo con los ojos cerrados. Tommy, tan lejos de su madre en Missouri, con su padre muerto y su juventud usada como combustible de trabajo, se quedó inmóvil ante la escena y no habló por un momento que se extendió demasiado para ser cómodo. Sabe como el hogar, dijo finalmente, con la voz de alguien que ha estado hambriento de algo que no tenía nombre. Esa noche, paseando hacia los corrales después de que los invitados partieron, Mason habló de su madre, muerta cuando él tenía 15 años. Después de eso los cumpleaños eran solo días, dijo. Y luego, como si la oscuridad lo hiciera posible, agregó algo que no había dicho antes. Fui a la guerra con 17 años. Pensé que sería una cosa. Fue otra completamente. Sus manos se apretaron en el raíl de la cerca. Hay noches en que todavía estoy allá. En que el ruido equivocado, el olor equivocado, me devuelve a un lugar donde no quiero estar. Por eso duermo con el rifle al alcance. Por eso el silencio del granero es lo único que funciona cuando los recuerdos se ponen pesados. Grace no dijo nada. No ofreció consuelo inmediato ni palabras reconfortantes. Solo permaneció de pie junto a él en la oscuridad, lo suficientemente cerca para que su presencia fuera real, lo suficientemente quieta para que él pudiera seguir si quería o detenerse si necesitaba. Eventualmente él giró la cabeza para mirarla. Muy pocas personas saben estar en silencio, dijo. Usted sabe. Mi madre me enseñó que a veces la mejor compañía no habla. Él asintió, lentamente, como quien acepta algo que llevaba tiempo siendo verdad sin saberlo. La carta llegó 3 semanas después de esa conversación, y llegó con la casualidad calculada de algo que no era casual en absoluto. Jake la trajo del pueblo con el correo regular, entregándosela con una inocencia tan perfecta que Grace, más tarde, se preguntaría si Jake también había sido manipulado. Reconoció la caligrafía de inmediato. Thomas Brennan. El membrete del Hotel Grande Amarillo, a solo 50 millas. Había estado cerca todo este tiempo. Mi querida Grace, comenzaba, y el tono mismo era el insulto. Debo explicar el desafortunado malentendido que impidió nuestro encuentro. Asuntos de negocios de suma urgencia me retuvieron, un contrato ganadero que aseguraría nuestra futura prosperidad. Asumí que esperaría en el hotel de Sunset Creek, como cualquier mujer prudente haría. Sin embargo, me he enterado de su paradero y su situación actual. Vivir sin casarse en el rancho de un ranchero soltero crea un escándalo que la afecta no solo a usted sino a cualquier hombre asociado con ella. Estoy dispuesto a pasar por alto esta indiscreción. Venga a Amarillo de inmediato. La diligencia llega el jueves. Una mujer en su posición tiene pocas alternativas. Su prometido,
Thomas Brennan. Grace lo leyó 2 veces. La furia fue lo primero. Pero debajo de la furia había algo más frío y más honesto que debía mirarse directamente. Miedo. Porque él tenía razón en una cosa. Su presencia en el rancho creaba habladurías. Ella las había escuchado cuando iba al pueblo por suministros, había sentido el peso de las miradas que medían y concluían. Y Mason, con sus 15 años de reputación construida sobre trabajo y dignidad, no merecía verla derrumbarse bajo esa presión. A través de su ventana lo veía trabajando con un potro joven en el corral, paciente y constante de la misma manera en que era todo lo demás. Había sido diferente últimamente. Más ligero. La noche anterior había reído con un chiste terrible de Tommy y el sonido había sido oxidado pero genuino. El sonido de alguien recordando que puede hacerlo. Grace dobló la carta y comenzó a planear su partida. No hacia Thomas Brennan. Preferiría volver a los telares antes que eso. Pero lejos de aquí, antes de que su presencia le costara a Mason lo que él había tardado 15 años en construir. Empacó después de medianoche. Cada prenda doblada era un adiós. El chal azul lo dejó sobre la cama. Pertenecía aquí, no a la vida incierta que esperaba más allá. Escribió la nota de despedida en 12 intentos antes de lograr la sencillez. Señor Cross, gracias por su bondad. Dejo la cocina abastecida y con instrucciones para quien me reemplace. Mi partida no refleja insatisfacción con su empleo, sino el reconocimiento de que mi presencia continua puede dañar lo que usted ha construido. Los caballos responden bien. Continúe los emplastos de Consuelda una semana más. Con gratitud, Grace Morrison. La puerta se abrió cuando apenas comenzaba a doblar la nota. Mason, completamente vestido a pesar de la hora, el rostro tallado en una quietud que no era tranquilidad. Jaque vio tu lámpara encendida toda la noche. Sus ojos tomaron el bolso empacado, la nota, las tarjetas de recetas alineadas. ¿Te vas? No era pregunta. Reconoció lo que faltaba en el cuarto antes de que ella lo dijera. Es tiempo. ¿Por esto? Sostuvo la carta de Brennan. Los bordes quemados pero las palabras visibles. ¿Vas con él? No. El énfasis los sorprendió a ambos por su violencia. Nunca con él. Pero tiene razón en algo. Mi presencia aquí te daña. La gente habla. ¿Cuánto tiempo antes de que cuestionen tu moral, tu criterio? Has construido algo que vale la pena proteger. No seré yo quien lo destruya. Entonces, ¿huirías? En silencio, ¿como quien roba? ¿Como quien protege lo que importa? La voz de Grace se quebró en el borde. Me diste refugio cuando no tenía nada. Lo menos que puedo hacer es irme antes de costarte todo. Mason cruzó la habitación en 3 pasos, sujetó sus hombros con la firmeza justa para asegurar que lo escuchara. ¿Crees que me estás protegiendo? ¿Crees que me importa lo que digan los chismosos del pueblo? Debería importarte. Este rancho me estaba matando lentamente antes de que llegaras. Las palabras brotaron sin preparación, crudas de la manera que solo es posible de madrugada. 20 vaqueros, 5,000 acres, y me estaba muriendo de soledad por dentro. Luego llegaste y la cocina huele a algo, y Tommy se queda en lugar de derivar porque alguien lo hizo sentir que vale, y yo voy al granero de noche y no estoy solo, y los recuerdos de la guerra se quedan más quietos. Tú los aquietas. Grace lo miró fijamente, temblando bajo sus manos. Soy nadie, Mason. Una chica de fábrica que respondió a un aviso falso. Eres lo que he construido aquí. Su voz tenía la certeza de un hombre que ha llegado a una conclusión después de un largo camino. Eres el corazón de ello. Sin ti es solo tierra y números en los libros. Cásate conmigo. Las palabras cayeron en el cuarto como algo irrevocable. No puede decir eso en serio. Lo digo más en serio que cualquier otra cosa que haya dicho. Sus manos se encontraron las de ella. No para salvar tu reputación ni la mía. No porque sea conveniente. Porque el pensamiento de que te vayas se siente como amputación. Porque cuando me despierto de las pesadillas, el primer pensamiento es si tu luz de la cocina ya está encendida. Porque en el granero, con los caballos, por primera vez desde la guerra, soy el hombre que fui antes. Grace pensó en la carta de su hermana desde California, la vida normal que no tendría.
Luego pensó en los caballos heridos en el granero y en cómo Mason llegaba cada noche solo porque esa era la única manera que conocía de sobrevivir la oscuridad, y en cómo desde que ella llegó ya no llegaba solo. También te amo, dijo. Las palabras encontrando el camino a través de todo lo demás. Pero no quiero que te cases conmigo desde la obligación. Él la silenció con un beso, no apasionado sino profundo, el tipo que hace una promesa que el cuerpo entiende antes que la mente. ¿Eso se siente como obligación?, preguntó cuando se separaron. No. Ella sonrió entre lágrimas. Se siente como llegar a casa. Jaque, vociferó él hacia la puerta abierta. En silla. Vamos al pueblo a buscar al juez. El hurra que siguió probablemente se escuchó hasta los pastizales del este. Pero antes de que el pueblo supiera nada, antes de que el juez Harrison pudiera programar la ceremonia, el rancho fue golpeado por algo que nadie había predicho. Fue Dusty quien llegó al galope al amanecer del martes siguiente, 3 días antes de la boda planeada, con la cara gris bajo el polvo y las noticias escritas en cada músculo de su cuerpo antes de abrir la boca. Señor Cross. El hato del pastizal norte. Se lo llevaron. Todo. Esta noche. La palabra cuatreros quedó en el aire del patio como un disparo. Mason se convirtió en otra persona ante los ojos de Grace. No el hombre del granero que hablaba de la guerra en voz baja, no el que sonreía en la oscuridad. Se convirtió en el ranchero que había sobrevivido 15 años en territorio fronterizo, y la diferencia era visible en cada línea de su cuerpo. Jaque, lleva a los muchachos hacia el río Cimarrón. Los rastros frescos duran menos de 6 horas. Quiero saber cuántos eran. Sin confrontación directa hasta que tengamos el número completo. A Grace, quédate en el rancho. Ella no discutió, pero tampoco se quedó quieta. Mientras los vaqueros partían en 2 grupos y el polvo de los cascos se disolvía hacia el horizonte, Grace evaluó lo que tenía. 20 hombres fuera del rancho, posiblemente hasta el anochecer. Un rancho visible desde los caminos circundantes. Y la sospecha, que no había podido nombrar antes pero que ahora tomaba forma, de que Thomas Brennan llevaba 3 meses a 50 millas de distancia y sabía exactamente cuándo habían anunciado el compromiso. Pasó el día alimentando a los 2 vaqueros que Mason había dejado de guardia, preparando comida para llevar al campo, y pensando. Cuando el sol estaba a mitad del cielo, el jefe de estación llegó al rancho con un aspecto que reconoció, la culpa de alguien que ha cargado algo demasiado tiempo. Señorita Morrison, comencé ella, y la manera en que evitó el nombre de Mason confirmó lo que Grace ya sospechaba. Hay cosas que debí decirle aquella tarde en la estación. Thomas Brennan no fue retrasado por ningún contrato ganadero, dijo el hombre, quitándose el sombrero y apretándolo entre los dedos. Estuvo en amarillo deliberadamente. Tiene deudas, señorita, deudas grandes, y estaba buscando una mujer con recursos que pudiera ayudar a cubrirlas. Cuando supo que usted no tenía nada, envió aviso esa misma tarde para que sus socios supieran. 2 días después, el rancho Cross perdió 50 cabezas en circunstancias que nunca se aclararon. Y ahora usted está aquí, y hay habladurías en el pueblo de que Brennan viene en persona. Grace lo miró fijamente. ¿Cuánto tiempo lo sabe? Desde el principio, señorita. Y me avergüenza profundamente. Hay hombres en el pueblo que le temen a Brennan. Hombres que le deben dinero. Yo era uno de ellos hasta esta mañana. Vine porque la boda que se anuncia es la cosa más decente que ha sucedido en este pueblo en años, y no voy a quedarme callado y dejar que ese hombre la destruya. Cuando Mason regresó al anochecer, el rastro había sido seguido hasta la frontera con el territorio indio, los cuatreros demasiado experimentados para ser seguidos más allá sin riesgo mayor. Habían perdido 180 cabezas. El golpe económico era serio. Jaque lo dijo con la cara de alguien que suma y no le gusta la suma. Pero Mason escuchó el reporte de Grace sobre el jefe de estación con una quietud que era más peligrosa que la rabia. Así que fue Brennan, dijo finalmente. No solo antes, también ahora. Sí, confirmó ella. Y viene en persona. ¿Tienes miedo? La pregunta era directa y merecía la misma moneda. Tengo miedo de lo que podría hacerte a ti, respondió Grace. A mí misma, no. Él asintió, lentamente, como si esa respuesta hubiera resuelto algo. Bien,
Porque lo que viene no va a ser fácil y necesito que estés entera cuando llegue. Thomas Brennan llegó el jueves por la mañana en un carruaje de alquiler demasiado caro para el polvo del camino, con un traje que había costado más que el salario mensual de cualquiera de los vaqueros y el tipo de sonrisa que se practica frente al espejo. Tommy fue el primero en verlo desde el tejado donde estaba reparando tejas, y llegó a la cocina con la cara gris. Hay un hombre en la puerta principal. Dice que es Thomas Brennan. Dice que viene a recoger lo que es suyo. La masa de pan cayó de los dedos de Grace. Pero no cayó ella. Se limpió las manos en el delantal con movimientos lentos y deliberados, como quien se prepara para algo que ha ensayado en silencio. ¿Dónde está Mason? En el pastizal sur, tomando el conteo del ganado restante. Envié a Dusty, dijo Tommy. Pero ese hombre está siendo insistente. El viejo Sam apareció en la entrada, con el rifle acunado en los brazos con la casualidad de quien ha cargado uno desde que tenía piernas suficientes para sostenerse. Exige verla, señorita Grace. Hablaré con él. No sola. El tono de Sam cerró esa puerta. No sola. Caminó hacia la puerta con Sam de un lado y Tommy del otro, y detrás de ellos, sin que nadie lo hubiera convocado expresamente, los dos vaqueros de guardia y el herrero que estaba reparando una herradura, todos con esa casual presencia que dice más que cualquier amenaza directa. Thomas Brennan lucía exactamente como su fotografía, quizás 40 años, con el bigote cuidado de un hombre que invierte en apariencias porque es lo único sólido que tiene. Pero había algo que el daguerrotipo no capturaba, la manera en que sus ojos calculaban antes de que su boca sonriera, el pequeño desfase entre la expresión y el pensamiento que Grace reconoció de los capataces de fábrica que sonreían mientras firmaban recortes de salario. Grace, dijo su nombre como si le perteneciera. He venido a llevarte a Amarillo, como acordamos. No hubo ningún acuerdo, señor Brennan. Usted me abandonó en el andén hace 3 meses. Su sonrisa no varió. Un malentendido, como expliqué. Los negocios no esperan. Y yo asumí que una mujer prudente esperaría en el hotel como cualquier persona sensata haría en esas circunstancias. Entiendo que no lo hizo. Entiendo que me dejó sola con 12 centavos sin una palabra de explicación, dijo Grace. Y entiendo también que sus negocios incluyen cuatreros que trabajan por encargo. El cambio en el rostro de Brennan fue mínimo pero real, un parpadeo demasiado rápido, una tensión en la mandíbula que no alcanzó a controlar a tiempo. No sé de qué habla, dijo, pero su voz había perdido algo de su cadencia ensayada. Entonces permita que se lo explique con claridad. Se acercó un paso, lo suficiente para que él tuviera que mantener la postura o retroceder. La gente del pueblo sabe lo que hizo. El jefe de estación sabe lo que hizo. Y Mason Cross tiene amigos en Austin y abogados en Dallas con quienes ya ha hablado esta mañana. Usted no vino a recogerme, señor Brennan. Vino a ver si podía terminar lo que sus cuatreros empezaron. El momento de vulnerabilidad duró exactamente lo que tardó en reconocer que había calculado mal. Luego la máscara regresó, más fría esta vez, sin el barniz de la caballerosidad. Tienes las cartas que aceptaron mi propuesta, dijo. Un contrato legal. Si me obligas a llevarlo ante un juez, tu reputación no sobrevivirá el proceso. Y la de él tampoco. Ahí está, dijo Grace. Ahí está el argumento real. No el amor prometido, no el acuerdo incumplido. Solo el miedo como herramienta. La voz de Mason cortó el aire desde detrás de ella. Llegó al galope por el camino trasero, desmontó con el movimiento de alguien que ha tomado decisiones urgentes antes y sabe que la urgencia no se desperdicia en gestos. Jaque lo flanqueaba, y detrás de ellos, 4 vaqueros más del pastizal sur que habían recibido el recado de Dusty a tiempo. Usted debe ser el hombre que dejó a mi prometida en el andén, dijo Mason, deteniéndose a la distancia exacta donde la conversación era posible pero la acción también. Su voz era la del granero a medianoche, quieta y absolutamente seria. Tenía negocios urgentes, comenzó Brennan. Tenía una mujer que había vendido sus aretes para pagar el pasaje, dijo Mason. Y usted sabía exactamente qué encontraría cuando llegara, ¿verdad? No una heredera. Una mujer sola y sin recursos. Por eso envió aviso antes de que el tren llegara. Por eso sus socios vinieron a mi pastizal norte 3 días antes de que usted apareciera aquí.
El silencio que siguió fue de la variedad que precede algo irreversible. Brennan lo rompió de la única manera que le quedaba, cambiando el ángulo de ataque. Tiene cartas, Cross. Cartas que la comprometen a ella. Un juez de Texas tomará eso seriamente. Digamos que no perdí más de lo que ya perdí. Digamos que tengo suficiente para hacer este proceso muy incómodo para los dos. Quizás, dijo Mason. Pero hay algo que usted no tiene. Se volvió brevemente hacia la entrada donde el juez Harrison y el alguacil Collins llegaban en su carruaje, convocados por el mensaje que Mason había enviado desde el pastizal antes de regresar. Tiene usted testigos de lo contrario. El juez Harrison traía consigo al jefe de estación, que bajó del carruaje con el aspecto de alguien que ha tomado una decisión que tardó demasiado. Juez Harrison. Brennan recalibró rápidamente, volviendo la sonrisa hacia el recién llegado. Qué oportuno. Tal vez usted pueda ayudar a aclarar los términos de un contrato matrimonial que esta mujer está violando. El juez revisó los papeles que Brennan le extendió con la paciencia de alguien que ya sabe lo que encontrará. Señor Brennan, estas cartas especifican claramente el lugar y la fecha del encuentro. El andén de Sunset Creek, el 15 de julio. ¿Estaba usted presente? Me retrasaron los negocios. ¿Sí o no, señor Brennan? Brennan apretó los labios. No. El jefe de estación dio entonces un paso al frente. Señor Brennan estuvo en amarillo deliberadamente ese día, dijo con la voz de alguien que ha cargado esto demasiado tiempo. Tengo la carta que él envió a sus socios 2 días antes de la fecha acordada, diciéndoles que la señorita Morrison no tenía recursos y que el plan cambiaría. Puedo presentarla como evidencia. El rostro de Brennan perdió el color de una manera que sus esfuerzos no lograron ocultar. Señor Cross tiene abogados en Dallas, continuó el juez Harrison, con la voz del derecho territorial siendo aplicado. Y el alguacil Collins tiene un mandato de investigación sobre el robo de ganado de esta semana, con testimonio que señala hacia socios conocidos suyos en amarillo. Puede usted quedarse y enfrentar eso, o puede irse ahora y esperar la citación en su hotel. Y una última cosa, agregó Mason, con una quietud que era más contundente que cualquier grito. Si difunde una sola palabra sobre la señorita Morrison, sobre este rancho, sobre cualquier persona bajo mi techo, usaré cada recurso legal que tengo para asegurarme de que sus deudas en amarillo sean del conocimiento público de cada banco entre aquí y la Ciudad de México. Tengo amigos que tienen esa clase de alcance. La decisión es suya y la tiene que tomar ahora. Brennan los miró a todos, el juez, el alguacil, los vaqueros, el jefe de estación con su carta evidencia, a Mason con sus 15 años de reputación sólida, y a Grace de pie en el centro de todo ello sin haber retrocedido un solo paso. Y calculó. Eso era lo que hacía mejor, calcular. Y los números no le favorecían. Se volvió sin otra palabra, subió al carruaje de alquiler y partió hacia el camino del sur con la velocidad de alguien que ya está recomponiendo el plan siguiente. Jaque observó el polvo hasta que desapareció. Se me resbaló la mano antes de que usted llegara, señor Cross. No le haré reproches, dijo Mason. El alguacil Collins se aclaró la garganta. Si alguien hubiera golpeado a ese hombre, yo habría estado mirando mis notas en ese momento. Humano al fin. La dispersión fue gradual. El juez confirmó la ceremonia para el sábado. El alguacil partió con la carta del jefe de estación como evidencia. Los vaqueros regresaron a sus trabajos con el andar específico de hombres que han hecho algo que valía la pena hacer. El jefe de estación se quedó el último, con el sombrero en las manos. No tengo excusa suficiente, señorita Morrison. Solo la certeza de que esta vez hice lo correcto. Usted lo hizo cuando importaba, respondió Grace. A veces eso es suficiente. Él asintió y se fue. Grace y Mason se quedaron solos en el patio mientras el sol de la tarde los iluminaba desde el ángulo que hace que las sombras sean largas y la luz sea honesta. Él llevaba el polvo de 2 días de trabajo en la ropa y la tensión de la confrontación todavía en los hombros, pero sus ojos cuando la miraban eran los del granero a medianoche, sin guardias, sin cálculos. Me hiciste el trabajo más fácil al llegar antes, dijo ella. Dusty llegó al pastizal a tiempo. Su mensaje fue claro. Tengo la ventaja de conocer mis propios terrenos. Se acercó. Tienes sangre de capataz de fábrica en las venas,
Grace Morrison. Confrontaste a ese hombre antes de que yo llegara. Yo llegué después. Fuiste tú la que cambió el terreno. No fue nada, comenzó ella. Fue exactamente lo que necesitaba hacer. La interrumpió. Y cuando estemos viejos y nuestros hijos pregunten cómo ganamos este rancho del hombre que intentó robarlo, les diremos que su madre se paró en la puerta sin dar un paso atrás. La mañana del sábado amaneció con esa clase de claridad que parece deliberada, el cielo de Texas en su mejor versión, azul sin reservas, con el aire limpio del norte que llegaba a tiempo para la ocasión. Grace se puso el vestido color crema con los botones de nácar y el camafeo de la madre de Mason en la garganta, y las mujeres del pueblo, la señora Patterson, la esposa del juez, y la señora Donnelly del hotel que llegó con disculpas escritas en la cara, le arreglaron el cabello y pusieron flores de naranjo de la rama que Mason había plantado detrás de la casa. La sala principal había sido transformada por manos que querían hacerlo bien. Flores silvestres en frascos de vidrio, tela blanca sobre las mesas, la vajilla buena reluciendo bajo la luz del mediodía. Los vaqueros estaban de pie en su mejor ropa de domingo, con las botas lustradas y los cuellos incómodos y las caras de hombres que han decidido que esto merece la incomodidad. Tommy con el diario de cuero que Grace le había dado asomando del bolsillo del chaleco. Jaque con la barba recortada por primera vez en meses. El viejo Sam con algo húmedo en los ojos que no iba a admitir. Mason estaba de pie frente a la chimenea con el traje negro nuevo y la camisa blanca, y cuando sus ojos encontraron los de Grace a través de la sala, no se apartaron mientras Jaque la escoltaba hacia él. ¿Segura de esto, señorita Grace? Susurró Jaque. Hombre que ni siquiera puede hervir agua sin quemarla. Segura, respondió ella. Y Jaque sonrió con la anchura de alguien que lleva semanas esperando esa respuesta. El juez Harrison abrió su libro encuadernado. Queridos reunidos, nos congregamos hoy para dar testimonio de la unión de Mason Cross y Grace Morrison. Este matrimonio, nacido no del arreglo sino de la elección libre, no de la conveniencia sino del amor ganado a pulso, es prueba de que las segundas oportunidades no son accidente. Son mérito. Mason tomó sus manos, sus dedos encallecidos cálidos y firmes. Grace, llegaste a Sunset Creek por un camino que no elegiste. Pero te quedaste por decisión propia, y esa diferencia es todo. Me has devuelto el rancho, a mis hombres, el silencio del granero y la certeza de que los recuerdos de la guerra no son lo último que voy a sentir antes de dormir. Te prometo protección, compañía y la verdad siempre, aunque me cueste. Te prometo verte tal como eres, sin reducirte a lo que me conviene que seas. Grace respiró hondo. Mason, me ofreciste dignidad cuando el mundo habría aceptado que me quebrara. Me diste trabajo cuando necesitaba propósito, compañía cuando necesitaba prueba de que la bondad existe, y amor cuando había olvidado que lo merecía. Te prometo construir esta vida contigo con honestidad y con las manos, con paciencia en los días difíciles y con alegría en los días que la permitan. Te elijo hoy y elegiré mañana y el día siguiente, no porque no tenga opciones, sino porque ninguna otra opción me parece verdadera. Con este anillo, dijo Mason, deslizando la banda de oro sencilla en su dedo, te hago mi esposa, mi compañera, mi hogar más completo. Con este anillo, respondió ella, sus manos firmes y ciertas, te hago mi esposo, mi elección y la persona con quien quiero ver el sol sobre Sunset Creek cada mañana que me quede. Por la autoridad del territorio de Texas, declaró el juez, los declaro marido y mujer. El beso fue el de una promesa que ya era vieja antes de pronunciarse, y cuando se separaron, el cuarto estalló. Tommy aplaudió hasta que le dolieron las manos. El viejo Sam no intentó ocultar las lágrimas esta vez. Jaque murmuró algo sobre haber tardado demasiado que nadie fingió no escuchar. Thomas Brennan nunca regresó a Sunset Creek. El alguacil Collins presentó los cargos relacionados con el robo de ganado en amarillo 2 semanas después de la boda, y el proceso que siguió fue largo y público y no favoreció a Brennan en ninguno de sus aspectos. Grace nunca preguntó por los detalles y no los necesitó. Era la tormenta que la había empujado hacia el puerto, y esa era la única manera útil de recordarla. 5 años después, Grace estaba en el porche de la casa con el vientre hinchado del tercer hijo y miraba a Mason guiar a Annie de 4 años sobre el lomo de Duquesa mientras James de 2 años corría detrás gritando también yo, papá.
La yegua que había llegado coja y aterrorizada al rancho aquella primera noche llevaba ahora a la hija de Grace con la paciencia absoluta de quien ha aprendido que no todas las manos que se acercan hacen daño. Esa tarde, en el estudio que Mason había construido para ella cuando nació Annie, Grace abrió el diario de cuero y escribió con la letra cuidadosa que había aprendido de su madre. 30 de octubre de 1885. Han pasado 5 años desde el andén, desde los 12 centavos, desde la carta arrugada en el bolsillo. 5 años desde que un hombre desconocido se detuvo cuando no tenía obligación de hacerlo. Nuestro rancho es ahora conocido en el territorio por sus caballos tanto como por su ganado. Las personas traen animales heridos porque la voz se corrió de que aquí sanan. Lo que empezó con 3 caballos en un granero a medianoche se convirtió en algo que no tiene nombre exacto pero que funciona. Tommy se casó el año pasado. Jake tiene el cabello completamente gris pero sigue siendo el primero en llegar al trabajo. El viejo Sam nos dejó el invierno pasado, pero no sin enseñarle a James su primera palabra, que fue caballo, naturalmente. Mason duerme mejor. No siempre. Hay noches en que los recuerdos de la guerra son más pesados que otras y él va al granero a la hora en que el rancho está en silencio. Y yo a veces lo acompaño y a veces dejo que la oscuridad y los caballos hagan el trabajo que solo ellos pueden hacer. Aprendí que amarlo bien es saber cuándo estar y cuándo dejarle el espacio que necesita. Él aprendió que pedir ayuda no es fracaso. Esas son las cosas que los libros de romance no describen pero que hacen que el matrimonio real sea real. La mujer que se sentó en ese banco de la estación no podría haber imaginado esta vida. Pero quizás esa es precisamente la lección. No siempre podemos ver la bendición escondida en lo que parece desastre. Mi boda abandonada fue el camino hacia el matrimonio verdadero. Mi aceptación desesperada de un empleo se convirtió en mi vocación. El refugio temporal se convirtió en el único hogar que he conocido completamente. Lo que aprendí en Sunset Creek no lo aprendí de golpe. Lo aprendí biscuit a biscuit, noche a noche en el granero, conversación a conversación en la oscuridad antes del amanecer. Lo aprendí cuando Mason habló de la guerra y yo supe quedarme quieta. Lo aprendí cuando los cuatreros llegaron y el rancho respondió como un solo cuerpo porque habíamos construido algo que valía defender. Lo aprendí cuando Brennan llegó con sus papeles y su calculadora y descubrió que las cosas que importan no se calculan con ese tipo de matemática. La familia no siempre es sangre. El hogar no siempre es el lugar al que ibas. A veces es el lugar donde decides quedarte cuando podrías irte, y esa decisión repetida cada mañana es lo que construye algo que dura. Grace cerró el diario. A través de la ventana, la voz de Mason leyéndoles a los niños llenaba la casa con la gravedad tranquila que aún, después de 5 años, la hacía detenerse a escuchar. Los niños se dormirían pronto. El pan del día siguiente ya levaba en la cocina. Los caballos estaban quietos en el granero. Y mañana el sol saldría sobre Sunset Creek y sería otro día elegido, otro día construido, otra mañana en que Grace Morrison Cross despertaría en el hogar que no buscó y no cambiaría por ninguno que hubiera planificado. Mason apareció en el umbral del estudio. Los niños están dormidos. Annie quiere tortitas mañana. Por supuesto que sí. Grace se levantó y se movió hacia sus brazos con la facilidad de algo que se ha practicado hasta volverse segunda naturaleza. Gracias, dijo. ¿Por qué? Por detenerte en el andén. Por ofrecer más que rescate. Por construir esto conmigo. Él la besó en la frente, el gesto de quien tiene todo el tiempo del mundo y lo sabe. Gracias a ti, dijo, por decir que sí. Por quedarte. Por hacer que esto sea un hogar en lugar de solo un rancho. Afuera, los coyotes cantaban hacia el cielo abierto de Texas, la canción eterna de un territorio que no prometía nada fácil a nadie. Pero adentro había luz, y calidez, y el silencio específico de 2 personas que han encontrado el lugar donde dejan de buscar. Y eso, pensó Grace, era exactamente suficiente. Era exactamente todo.